un pasaje que se encuentra en 1 Samuel capítulo 12. Vamos a leer una historia muy linda, la del profeta Samuel. Vamos a leer el capítulo 12 y vamos a leer versos 21 al 22. Dice: no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Amén. Amén. Porque están así. Amén. Amén. ¿Están así? No hace frío para estar encogido. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo te alabo y te doy gracias, Señor, por tu presencia en nuestra vida, por la oportunidad que nos da de ministrar tu palabra en medio de estos tiempos, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, porque si no fuera por ti, no estaríamos aquí, Señor. Gracias porque nos das vida y vida en abundante en Jesucristo. Y porque, oh Padre, hoy quieres que nosotros escuchemos tu palabra explicada. Y queremos, oh Padre, que sea tu Espíritu Santo el que active nuestra mente y nuestro corazón y nos mueva al cambio, a la acción, a la definición de lo que queremos ser como cristianos y como iglesia. Bendice este tiempo, Padre, que sea un tiempo de edificación para todos. Bendice a cada vida que nos escucha y que está allí, desde su receptor, para recibir también tu palabra. Que tu presencia y el poder de tu Espíritu se manifieste en esa vida y en su familia. Así en Jesucristo te lo ruego. Amén. 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 Cuando empieza a llover, estos días, a mí me encanta Miami, realmente porque Miami es un lugar bello. No sé cuánto, algunos se quejan de la ciudad, que Miami, porque el tráfico, que la gente, pero Miami es bello. Amén. Miami es bello. La vegetación, cómo llueve, cuando amanecen los días y usted ve los pájaros cantar. Óigame, es un paisaje realmente bello, todo ese verdor de la naturaleza. Y estamos, cuando uno va a aterrizar, me acuerdo cuando llegué aquí, uno se impresiona ver el tamaño de la ciudad, las luces, llegan de noche, usted ve las luces, y entonces usted se impresiona porque hay muchas lagunas, hay muchos canales. Esto es como si fuera un pantano, ¿verdad? Y precisamente esos reservorios de agua que hay permita que sea una ciudad donde llueva mucho y donde siempre la vegetación se mantiene verde. Los que les gusta cortar el césped, lo sentimos, tienen que gastar su dinerito o usar su esfuerzo físico para mantener su jardín bajo en cuanto a la hierba. Pero lo cierto es que si empieza a llover, y por aquí es por donde voy después de esta introducción, si empieza a llover mucho, lo normal, oiga bien, lo normal, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo normal? ¿Qué usted hace cuando va a salir y está lloviendo, amanece el día lloviendo? Una sombrilla. Lo normal es una sombrilla, ¿amén? No parece otra cosa. O sea, lo normal es que uno coja una sombrilla. Lo normal es que cuando usted se levanta temprano en la mañana, se lava la cara y ¿qué más se lava? Los dientes. Amén. Los dientes. Lo normal es que se lave los dientes. Si usted va a manejar, lo normal es que usted lleve dentro de su wallet, su cartera, ¿qué cosa? El ID y dinero. La licencia. Lo normal. Sí, la llave, sin la llave no puede arrancar el carro. Lo normal es que lleve su licencia. ¿Qué otras cosas usted considera que son normales? Libre
Lo, Para los ojos. lo normal para usted puede que no lo sea para otras personas. El celular. Así conversaba con una persona en mi trabajo y me decía, defíneme lo normal. Porque esa persona no se consideraba normal para los estándares de este mundo. Lo normal siempre es bueno, siempre es útil, siempre es funcional, siempre nos ayuda a realizar cosas en la vida, a cumplir el propósito de Dios. Lo que el mundo considera como normal se ajusta a los valores y principios del reino de Dios, los valores que vemos en la vida de Jesucristo. Esta historia es muy interesante porque aunque Samuel no era rey, había servido muchos años como líder de su nación. Era un hombre muy sabio, un hombre que tiene ojos de águila. ¿Sabes lo que quiero decir? Cuando te miran y te conocen. Samuel tenía una visión profunda de la historia de su nación, de su pueblo, de su cultura, de sus raíces, de su tradición. Sin embargo, el pueblo quería ser como las otras naciones. El pueblo le pidió a Samuel ser como las otras naciones, tener un rey. Hasta ese momento en la historia no había sido necesario. Habían enfrentado todas las amenazas y peligros de las naciones circundantes por el llamado de algún caudillo que salía en defensa a libertar a su pueblo. Pero ya el pueblo estaba cansado de esas luchas internas y de esas amenazas externas y querían ser como las otras naciones. Queremos un rey. Y él les habló de todo lo que sucedería porque ya lo había visto en todas esas naciones alrededor, adyacentes al pueblo y a la geografía de Israel. Y le digo, mira, si ustedes tienen un rey, le van a poner impuestos, lo van a usar su dinero, su trigo, su cosecha, y todo eso va a ser para pagar ese ejército y los vasallos del rey, y ustedes van a tener que postrarse delante de él. Ahora yo soy su rey, le dijo Dios a través del profeta. Y eso entristeció mucho a Samuel, y él fue ahí como a buscar dirección a Dios, pero también como una queja. Mira lo que están pidiendo el pueblo. Mira qué cosas quieren hacer. Y él se sintió menos, se sintió que lo estaban rechazando a él. Pero habían pasado cosas. Cuando uno lee el capítulo 8, ahí en 1 Samuel, se da cuenta que Samuel había delegado, ya que estaba anciano, en sus hijos, pero que los hijos no habían hecho lo bueno delante de Dios, se habían pervertido, se habían corrompido. No habían seguido la herencia de su padre. Y el pueblo, quejándose de esa situación interna y viendo las amenazas de afuera, que siempre estaban latentes, entonces el pueblo entendió que lo mejor era ser como las otras naciones, que tenían un rey que estableciera el gobierno sobre ellos. Y eso entristeció a Samuel porque de momento él pensó que el pueblo lo estaba rechazando a él. Pero la respuesta en la palabra de Dios es clara. Déjalo, Samuel. No es a ti a quien rechazan, es a Dios. Es a Dios a quien están rechazando. No es a ti. Pero la gente insistió, y tanto insistió en que la monarquía en este periodo de transición tuvo lugar y Samuel ungió como rey a Saúl en Gilgal, allí en ese lugar de adoración. Ser como otras naciones. Esta es la pregunta en esta mañana. Ser como los otros
ninguno de nosotros nos gusta que nos digan anormal. Oye, eres un anormal. Eso es una ofensa, ¿verdad? Pero a veces nos lo han dicho. Y los padres se lo dicen a los hijos. ¿O no? Eres un anormal. Porque no hizo las cosas como su papá le dijo. El pueblo quería ser como las otras naciones y tener un rey, sin sacar la conclusión y analizarlo si aquellas otras naciones tenían la razón. Si lo normal en el otro es realmente lo que yo necesito para mi vida y me hace auténtico y genuino delante de Dios. Ser como los otros. Jugar este rol en la sociedad actual como los otros lo hacen. Lo normal es que la gente tenga un carro del año. Lo normal es que usted se haga rico. Lo normal también puede ser que usted se endeude. ¿Lo normal o no? ¿Me equivoco? Si me estoy equivocando, me lo dicen. Lo normal puede ser endeudarse, pero no es normal. Es anormal, perdóname el juego de la palabra. Porque cuando usted se endeuda, usted es un esclavo. ¿Por qué la gente se endeuda? Muchas razones, claro. No estoy aquí para juzgar a nadie, son decisiones que se toman. Hay gente que se ha endeudado porque pensó que iba a ser un buen negocio y las cosas no salieron como eran, como pensaron. Lo normal no es tan simple como cepillarse los dientes o como sacar un paraguas. Cuando hablamos de lo normal, a veces estamos eludiendo el compromiso con Dios, nuestra responsabilidad como testigos de Jesucristo en este mundo, porque nos acogemos a los patrones, a los estándares de esta cultura y nos dejamos llevar e vivir de tal manera que nos convertimos en esclavos. Y la palabra de Dios es clara cuando nos dice que Jesucristo ha venido ¿a qué? ¿A hacernos qué cosa? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Usted quiere ser libre o esclavo? La gente le decía a Samuel, el pueblo le decía a Samuel que querían ser como las otras naciones, pero ellos serían oprimidos. Y la historia de los reyes de Israel es una historia de reyes que no fueron fieles a Dios. Ahí están todos, ahí en los libros de Reyes, léanse, primera y segunda de Reyes. No fueron fieles a Dios. Ellos querían un rey y fueron sometidos a toda clase de opresión. A veces lo normal puede ser simplemente una ilusión. Aquí hay mucha gente que vive de ilusiones, ¿eh? Y el que vive de ilusiones muere de la vida se puede convertir en algo, una pura fantasía, una pura mentira. Gente llena de deudas con carros del año y casas de lujo, sin tener un nivel económico que le respalda eso. Eso al final no va bien. Ahora, hay un estudio de unos autores que postula 3 tipos de culturas. Cuando hablo de cultura, son los principios, los valores éticos, morales y espirituales por los cuales nosotros nos regimos en una sociedad. Hay muchos tipos de cultura, pero estos autores, haciendo un análisis de la sociedad norteamericana, encontraron estos tipos de cultura. Una es la tradición, la cultura de aquella persona que es dirigida por la tradición. Esto es un país cristiano, fundado sobre bases cristianas. Aquí llegaron los misioneros huyendo de la persecución religiosa, buscando libertad. Esos peregrinos establecieron un país libre, pero basado precisamente en los principios y valores de la tradición cristiana.
Este tipo de cultura dice que se define así, es la tradición que nos dirige a obedecer ciertas reglas y normas establecidas desde hace un tiempo. ¿Las tradiciones son buenas? Sí, mientras no esclavicen a las personas. Mientras puedan ser pertinentes para el momento que vivimos. El otro tipo de cultura está dirigido hacia lo interior. Ese mundo interior, esa voz de Dios dentro de ti y de mí, esa chispa divina. Eso es que los cuáqueros descubrieron. Hay que mirarse por dentro y descubrir qué es lo que Dios habla en tu corazón y en tu mente, a tu conciencia. Y el tercer tipo de cultura es aquellas personas que son dirigidas por otros. ¿A cuántos de ustedes les gustan que los gobiernen? En los matrimonios siempre luchan. Mira, no sé por qué Mirta y Alexis se están riendo. ¿Y quién manda aquí? Pero nos hemos olvidado, es lo que quiero decir. Y esta es la cultura predominante en este momento en los Estados Unidos. Todos queremos ser como nosotros. Yo quiero ser como el vecino. Y si el vecino, en Cuba pasó eso un tiempo y pasa, yo recuerdo una anécdota de dos jóvenes allá en el preuniversitario, y salía uno de la casa y le decía, ¡oh, mira! Hoy mi mamá hizo bistec. A lo que podían competir, ¿no? Y al otro día salió otro, oye, mi mamá hizo una carne con papa. Ser como el otro. Seréis como las otras naciones, esclavos. Entonces lo que te define a ti no es lo que en la libertad, en el libre albedrío, Dios te ha permitido definir como bueno o malo a través del Espíritu Santo, sino lo que establece una cultura de momento. Lo que piensa el otro influye de tal manera en ti que te define tu carácter, tu manera de ser y de proceder en estos tiempos. Al final, no eres tú. Entonces yo no soy Dixon. ¿Y quién soy yo entonces? Esa es una gran pregunta. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Las tres preguntas fundamentales de la filosofía que determinan tu existencia, tu carácter y tu eternidad. Las personas que se dejan dirigir por otras, por lo general son flexibles, son las personas que lo aceptan todo. Usted se ha encontrado con ese tipo de personas que habla con Alexis y sabe que Alexis tiene ciertos valores, y cuando Alexis empieza a tocar de un tema determinado, todo consciente con la cabeza, y habla con otra persona que piensa diferente. Es como cuando la crítica que le hace Pablo a Pedro, que iba y comía con los judíos y después se sentaba entonces y criticaba, mira, estás comiendo con los gentiles. O sea, son personas que no definen y quieren complacer al otro en todo. ¿Y por qué lo hacen? Porque la persona en este mundo que vivimos está necesitada de aprobación, de aceptación. Si no te aceptan, si no te aprueban, usted se siente mal. Eso pasa mucho en los adolescentes, que la opinión del grupo determina lo que ellos son en un momento de su vida. Pero cuando nosotros llegamos a la adultez, cuando conocemos la palabra de Dios, cuando nos encontramos personalmente con Jesucristo, cuando Jesús se convierte en el Rey de nuestra vida, ya no vivimos para probar lo que el mundo establece como bueno. Vivimos para obedecer a Dios. Y sentimos ese compromiso. Claro, es más cómodo ser como los demás. Es más difícil que la gente te critique porque usted es auténtico, porque usted dice la verdad. Es más fácil decir mentiras que verdades en el mundo de hoy, ¿cierto o no?
te metas en problemas. Cállate. Pero, ¿cuál es la deficiencia? ¿Cuál es el problema con este tipo de cultura que vive para complacer al otro y no para complacerse a sí mismo ni a Dios? Mucho menos. En primer lugar, están restringidos en su capacidad para conocerse a sí mismo. No saben quién soy. Su autonomía como seres humanos está comprometida. No son verdaderamente libres. ¿Qué les dije ahorita? Conoceréis la verdad. Y la verdad de todo eso. De todo lo que te esclaviza. De todo lo que no te permite vivir genuinamente tu relación con Dios. Tu ser cristiano en este mundo. El otro problema, la otra gran deficiencia es relacionada con el potencial. Porque cuando eres como los demás, el potencial interno que Dios como criatura ha puesto en ti no crece. Porque siempre vas a hacer lo que el otro hace. Y miren, hermanos, Dios nos hizo diversos y diferentes por una buena razón. Porque cada uno de nosotros tenemos potenciales ilimitados que Él puede desarrollar. Dones y talentos que aún están escondidos. Y Dios quiere sacar afuera. Amén. El potencial de Dios en ti no crece y se desarrolla porque vives para imitar a los demás y no a Dios. Por eso en este mundo de hoy tenemos tanta crisis de liderazgo. Porque los líderes y los políticos viven para complacer a las multitudes. No viven entonces en la integridad de una vida comprometida con los valores fundamentales de sus naciones. Cuando queremos ser como otros, evitamos ese desafío. La fe cristiana no es venir y sentarse en un banco todos los domingos. Es un desafío de todos los días. Dios, con su amor, su paciencia y su misericordia, nos está invitando a ese desafío, a ser valientes, firmes en lo que creemos, a mantener tradiciones que son importantes y válidas para el día de hoy. Porque no todo lo nuevo es bueno. Y por ahí hay una corriente filosófica que se llama el etnovismo, que todo lo que aprueba es lo nuevo y lo viejo se desecha. ¿Quién ha dicho eso? Bueno, pues si todo lo viejo se desecha, no lo voy a decir. Dilo. Pobre de mí. Saben de todo. Si todo lo viejo se desecha, Se queda vacío. me voy también. Y ya yo voy para abajo. Amén. Dios es nuestro verdadero libertador, nuestro Rey soberano. Y a través de esa colaboración, oiga bien la palabra, colaboramos con Dios, cooperamos con Dios, su obra salvadora en nosotros, obrando y nosotros poniendo nuestra voluntad, nuestro empeño, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro esfuerzo. Es un trabajo de equipo lo que tú y yo hacemos con Dios por este mundo y por la iglesia, amén. No es solo que Dios viene y lo va a hacer todo y te va a aniquilar como ser humano, no es eso. Dios no va a destruir tu personalidad. Eres único y especial para Él. Eres como la niña de sus ojos, dice la palabra del Señor. Fíjense qué valor tiene, cuántos nos cuidamos nuestros ojos, ¿verdad? Y dice la palabra que tú eres como la niña de sus ojos. Tienes un potencial para crecer, para trabajar en colaboración con Él en medio de este mundo, para que Él guíe tu vida y para que tú seas obediente a su llamado de amor. Ahora, puede haber una pregunta por ahí rondando su mente. ¿Acaso si me convierto en un ser individual, guiado soberanamente por Dios, eso quiere decir que vivo independientemente de los demás, que no escucho consejos, que no aprendo del otro? No.
Definitivamente la respuesta es no. Por eso la iglesia, amén. Somos únicos y especiales y debemos trabajar individualmente en esa relación continua y colaborativa con Dios. Pero también nos necesitamos unos a otros. También necesitamos aprender los unos de los otros. Aprender de lo bueno del otro y desaprender lo malo. Porque a veces no siempre llegamos aquí con cosas buenas y cosas malas. Arrastres de nuestra vida vieja, de nuestro pasado, que emergen de nuestra personalidad. Esas cosas, esos malos ejemplos, y me incluyo como pastor, no me da pena decirlo, desapréndalo. Todo lo malo que yo hago, desapréndelo. Todo lo bueno que los haya inspirado, que los haya animado, que los haya alegrado, que los haya hecho reflexionar mínimamente, aprenda de eso. Porque Dios habla de muchas maneras. Dios puede hablar a través de la tradición. Dios puede hablar como habló a través de Jorge Fox, de esa revelación interior de Dios. De esa chispa divina que hablaba su condición y que iluminaba su vida. Pero esa luz que creció en él fue reflejo a través de su vida en la vida de otros. Y otros también aprendieron. Dios nos habla a través de las circunstancias. Dios nos habla a través de la palabra, de los ejemplos bíblicos, de esta historia que estamos analizando en esta mañana. ¿Recuerdan cuando Jesús convirtió los panes y los peces y aquella multitud le seguía y lo querían hacer rey? Porque esa es la tendencia humana, tener rey, tener alguien que me dirija. Por eso yo te pregunto en esta mañana, ¿qué es lo normal? Defíneme lo normal. ¿Qué es lo bueno? Para Dios sería la buena pregunta de esta mañana. No qué es lo normal, lo que el mundo hace o lo que todo el mundo hace. Lo normal para nosotros como cristianos, y más que lo normal, lo verdadero y genuino es vivir conforme a la voluntad de Dios, que nos habla de muchas maneras, que se revela en diferentes momentos de nuestra vida y que nos muestra un camino a seguir en obediencia, en santidad, en integridad. Dice la palabra, sean santos porque yo soy santo. Ese llamado a la santidad es un desafío perenne en nuestras vidas. Esa ética del amor y de la misericordia de Jesucristo no debe ser corrompida por nada, por ninguna influencia, por lo que el mundo culturalmente establece como normal. Dice la palabra que nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear su propiedad sin antes atar al hombre fuerte. Entonces, de hecho, la casa puede ser saqueada. Y esto suena raro hablando Jesús de ladrones, pero está hablando en un sentido espiritual, de limpieza, de sacar todas esas cosas que nosotros consideramos como normales, pero que cuando nos confrontamos con la palabra y sobre todo con la vida y la ética de Jesucristo, nos damos cuenta que no es normal, que no está bien, que nos esclaviza, que no nos hace libres, que no nos permite vivir la vida en plenitud como Jesús quiere. Por eso Jesús lo dice claro en la palabra: yo he venido para que tengan vida, y vida, esa vida rica, donde usted cae a la cama tranquilo y feliz, gozoso y en paz. Esa vida con propósito, esa vida con sentido, esa vida que ayuda también a crecer a los otros que le rodean y a una iglesia. Porque cuando nos proponemos eso en el corazón, con la ayuda de Dios, todo es posible. Amén. Y lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Usted no tiene que parecerse a nadie. ¿Sabe que a los pastores siempre nos comparan con alguien? Y con esto voy a terminar.
Siempre nos están comparando. A los líderes los comparan con otras personas, con grandes hombres de Dios. Y todos tenemos cosas, algunos son elocuentes, algunos son chistosos, pero ninguno es igual. Ninguno es igual. Cada uno de nosotros tenemos un rasgo distintivo que nos hace únicos y especiales para Dios. Y puede que haya un grupo de personas que te acepten o no. No importa. Yo no tengo que ser como nadie que me antecedió. Hay una historia aquí, por eso les digo esto, no lo digo por mí, en lo personal. Dice que yaciendo en su lecho de muerte, el rabino suya estaba muy molesto y llorando, y lágrimas rodaban por su mejilla. Y sus alumnos le preguntaron con gran preocupación: Rabino, ¿por qué estás molesto? ¿Por qué estás llorando? ¿Tienes miedo cuando mueras? ¿Por qué no te pareces más a Moisés? ¿Por qué no te pareces más a Moisés? Era la tradición judía. Y Moisés era el gran líder. Y el rabino suyo respondió: no tengo miedo de que el Santísimo, el Santo de los Santos, me pregunte: Suya, ¿por qué no te pareces más a Moisés? Más bien temo que Dios diga: Suya, ¿por qué no te pareces más a Suya? ¿Por qué no te pareces más a ti mismo? Amén. A lo que hay dentro de ti, lo que tú sabes que Dios te manda a hacer, hazlo. Lo bueno de Dios en ti, cultívalo y hazlo crecer. Parécete a ti mismo, a como Dios te creó y a como Dios quiere que vas a ser en el futuro. Pero no trates de imitar a nadie, porque los que imitan fracasan. Y lo peor, pueden incluso perder la motivación y la genuinidad de ser cristiano y de iluminar la vida de otras personas. Vive como Dios te manda a ser en su palabra, como Dios quiere que tú seas, único y especial. Aprende de todos, pero sobre todo, aprende de Cristo. Que Dios te bendiga en esta mañana y que su palabra cobre vida en ti por siempre. Amén. Vamos a orar. Padre de amor, en el nombre de Jesús te alabo y te doy gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Tu palabra es viva y eficaz y convierte el alma en nuestros corazones y penetra profundo, Padre, que esta enseñanza que viene de ti, pues nos sirva para nuestro diario vivir, para este desafío perenne que es la fe cristiana, Señor, para un renacer como cristianos y como iglesia a la genuinidad, a la verdad que nos hace libres, a la autenticidad de un hijo de Dios. Bendícenos, Señor, y guárdanos de todos esos peligros y de todos esos males que arrastramos. Permite, oh Padre, que podamos limpiar nuestras mentes y corazones para que seas tú el Rey de nuestras vidas. En Jesucristo te lo ruego. Amén.